Contexto del texto. El profesor Antonio Álvarez Mesta, catedrático, está con nosotros para tener este contexto del texto. Siempre es un placer estar con ustedes. Hoy voy a evocar dos leyendas que usted, amable radioescucha, seguramente conoce y conoce en diferentes versiones, variadísimas versiones. Tenemos, por ejemplo, la leyenda del judío errante. Me preguntaron recientemente por eso del judío errante. La voy a vincular con otra leyenda, una leyenda propia de Hispanoamérica, o quizá de la América precortesiana. La del judío errante, hay un relato que obviamente no tiene fundamento bíblico, no la va a encontrar en ningún pasaje de las Sagradas Escrituras, pero que se repite de generación en generación, es una tradición oral. Se cuenta que cuando Jesús, después de haber sido azotado, seguía en el camino hacia el Gólgota o Monte Calvario, cayó y sentía una sed que lo abrazaba, una sed que le quemaba, una sed espantosa, y vio sobre el brocal, la pequeña bardita que rodea un pozo de agua potable, a un coterráneo, un judío como él, y le dice: por favor, dame algo de agua. En el imaginario colectivo quizá, pero se ha enraizado esto, de que aquel judío le responde con desdén y desprecio, le dice: anda, márchate de aquí, anda, delincuente, anda. El relato continúa en el sentido de que el nazareno le mira y le dice: andarás tú hasta la consumación de los tiempos, andarás hasta el fin de la historia. Y se cuenta que ese judío continúa caminando, no puede morir, por supuesto sufre el cansancio más espantoso, el calor más abrasador, sufre heridas en su cuerpo, tiene los pies ampollados, los miembros totalmente acalambrados, está deshidratado, está desnutrido, lleva siglos, milenios de hecho ya caminando. Y hay mucha gente que reporta haberlo visto. Ese es el relato del judío errante. Pues no puede haber peor infierno, ¿no? Pues sí. De hecho, tiene que ver, por ejemplo, con el mito de Sísifo, que aquí mi amigo Francisco nos habló en su participación pasada un poquito de Sísifo, que Albert Camus, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1957, un argelino, pero de cultura francesa, Albert Camus, que era maravilloso como narrador y como escritor, estrictamente literato, era un filósofo existencialista y escribió un tratado que se llama El mito de Sísifo, donde un personaje es castigado por Zeus a empujar una piedra descomunal hasta lo alto de una colina. Le dice: no descansarás un segundo, tendrás que empujar la piedra hasta la cúspide de la colina por andar divulgando. Lo había visto con una ninfa en intercurso. Busquen lo que es eso. Y empezó a platicar lo que había visto. Zeus, que es omnisciente, se le aparece y: desearás la muerte, no podrás morir. Tu castigo cesará cuando la piedra quede en lo alto de una colina. Y la sube, tarda semanas en empujar aquella piedra de aristas filosas, aquella piedra que le lacera las manos, los hombros, la espalda. Por fin llega a la colina y tarda mucho tiempo más en subirla, pero la piedra resbalosa retorna al sitio original y Sísifo está haciendo lo mismo una y otra vez. Dice Camus que ese Sísifo rutinario y monótono, que quisiera morir y no puede morir, ya tiene totalmente embotada la conciencia y se va conformando a su sino. Y sin embargo, ese Sísifo representa al hombre poco imaginativo, al ser humano poco creativo de la edad contemporánea. No sabemos, en el sentido etimológico del término, divertirnos. Diversión es hacer algo diverso, algo distinto. Bueno, el judío errante sigue caminando, pero
lo quiero relacionar con La Llorona porque el judío errante, más que el relato supuesto de aquel hombre displicente que maltrató al nazareno, dicen los expertos, es el simbolismo del pueblo judío que a partir del año 70 pierde su territorio, ocurre la diáspora, la primera diáspora provocada por los romanos, la de Tito, la del año 70, y los judíos que no quieren vivir como esclavos bajo el yugo romano se esparcen por el mundo. Muchos mueren en el trayecto, otros llegan a las regiones más inhóspitas para ellos. Entonces sufre mucho el pueblo judío durante casi 2 milenios, hasta que en 1948, con apoyo norteamericano y manipulando la ONU recién creada, se crea el moderno Estado de Israel. Entonces, del año 70, la primera diáspora provocada por los romanos, al año 1948 perdieron el territorio. Entonces, el judío errante, más que un individuo que maltrató a Jesucristo, se representa al pueblo trashumante, nómada a la fuerza, peregrino por obligación en las peores condiciones de Israel, que perdió su territorio. Muy rápido me quiero referir a La Llorona, una leyenda que todos conocemos y que existen múltiples y variadísimas versiones de la Llorona. En que se cuenta que una mujer mestiza, hay quien dice que era totalmente indígena, hay quien dice que era criolla, pero la mayoría de los relatos dicen que era una mujer mestiza, hasta le ponen nombre, Luisa de Oliveros. Es enamorada, pretendida, finalmente seducida por un militar castellano llamado Nuño de Montesclaros. Tiene un hijo y luego tiene otro, él le promete matrimonio, ella está ilusionada en casarse con Nuño de Montesclaros, pero se entera de que él se va a casar con otra, va a buscarlo, le reclama, él la maltrata. Ella, despechada, retorna donde están sus hijos. Hay una versión que dice que los llevó al río y los ahogó. Hay otra versión que dice que con un puñal toledano, que era una joya, que el mismo marido o concubino le dio, mató a los hijos. Esa mujer fue aprendida y fue ejecutada. Hay otra versión que dice que se suicidó. El caso es que la mujer muere y la mujer de manera fantasmagórica se aparece gritando: ¡ay, mis hijos, mis pobrecitos hijos! Y quien la llega a escuchar sabe que a esa persona que la acaba de escuchar le queda poco tiempo de vida. La Llorona tiene 3 características. Se aparece de noche gritando, siempre está cercana a sitios con agua, un río, una laguna, un estanque. Y también se dice que la Llorona manda a la ciguatateo, que estas mujeres son las que murieron en el parto. De hecho, Fray Bernardino de Sahagún, el primer antropólogo de América, según don Miguel León Portilla, llama a la Llorona Chocacíhuatl, palabra que etimológicamente viene de choca, llorar, cíhuatl, mujer, y dice que es anterior a la llegada de los españoles, que incluso acompañó desde Aztlán hasta lo que más tarde sería Tenochtitlan a los aztecas, que más tarde se llamarían estrictamente mexicas. La Chocacíhuatl, la mujer que llora. Bernardino de Sahagún dice que ya en la colonia, pero antes desde la colonia, pero ya en la colonia se aparecía una mujer vestida de blanco, que de noche buscaba y bramaba en el aire, a todos aterrorizaba, a todos helaba. Era una mujer terrorífica. En la historia general de las cosas de Nueva España, el franciscano, primer etnógrafo antropólogo de América, según don Miguel León Portilla, habla de esta mujer, que en toda Latinoamérica
o Hispanoamérica hay referencias a ella con distintos nombres. Aquí mismo en México, en la zona maya lacandona, se le llama Laxtabay. Entonces, ¿pero qué tiene que ver con el judío errante? Bueno, una cosa. Al mismo Octavio Paz dice, en realidad es un simbolismo. Es la patria mexica que llora por sus hijos, que es, ay, mis hijos, mis pobrecitos hijos, ante la oprobiosa conquista, ante el expolio que sufrieron a manos de los españoles. Entonces, más que una mujer que mata a sus hijos, es en realidad el antiguo México, el México precortesiano, que está llorando por lo que ve venir, la conquista española. Pero es una interpretación totalmente libre, ¿no? Claro, o sea, es demasiado lucubrada para mi gusto. Sí, y la misma del judío errante, ¿sí?, también. Son leyendas. Las leyendas, a diferencia de los mitos, que siempre tienen que ver con lo divino y lo sobrenatural, y que es ficción pura para los que no son creyentes, las leyendas tienen siempre un fondo histórico. Algo ocurrió que con el paso del tiempo se fue magnificando, distorsionando, exagerando, variando. Entonces, por eso hay tanta variedad de versiones de las leyendas. Y las leyendas surgen a través de la fantasía del ser humano, que luego va creando, las va creando y les va dando sentido. Pero yo quiero preguntar, porque ahora que estaba escuchando lo de La Llorona, yo creo que no hubo relato que me causara más miedo cuando estaba niña. Yo me acuerdo mucho de una empleada doméstica que ayudaba ahí a mi madre, Pepa, que en alguna ocasión mis padres, manejando, nos llevaron a Mazatlán a mí y a mis dos hermanas. Y Pepa, que era una excelente cocinera, decía, en la Sierra de Durango se parece La Llorona. Iba mi mamá con miedo, porque siempre ha sido miedosa de un accidente en la carretera, y nosotros los chiquillos, yo tendría unos 6 años, íbamos aterrorizados, porque en cualquier momento iba a escuchar el grito de La Llorona. Con el paso del tiempo conocí a gente que no solamente me platicaba de La Llorona, sino estaba nerviosísima porque pensaba que se iba a morir pronto, porque creyó haber escuchado el lamento de La Llorona. Que yo sepa, no se han muerto esas personas, pero de que tiene un influjo poderoso, sí, un ascendiente extraordinario en la gente. Y hay todo tipo de programas de televisión y de películas, la última Kilómetro 31, donde dan versiones de La Llorona. Sí, y eso me lleva a preguntar si realmente todas estas presencias o todas estas historias de fantasmas, de muertos que nunca se van, de gente que se aparece, de cosas que se mueven, etcétera, etcétera, es real. No sé, tal vez sabremos algunos que somos sumamente escépticos. Mire, a mi edad yo ya aprendí a definirme. Yo no me ando con rodeos ni ambajes. Yo sí creo en fantasmas como creo en ovnis. Aclaro, un ovni es un objeto volador no identificado. No significa una nave de otro planeta. Hay objetos que tienen que identificarse y la mayoría de ellos, si no es que todos, tienen una explicación natural y racional. Fantasma viene de lo que se manifiesta, lo que se percibe, lo que se aparece. La semana pasada aquí di la etimología. Hasta la persona más descreída, materialista y atea, por ejemplo Karl Marx, así sea en un sentido metafórico, habla de fantasmas. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Shakespeare, su obra cumbre para mí, Hamlet, empieza cuando un fantasma, el fantasma del rey de Dinamarca, empieza a aparecerse y su hijo homónimo entra en contacto con mucho terror con el padre y se entera pues de que él fue asesinado por su propio hermano y con consentimiento de la reina. Entonces, los fantasmas pueden tener muchas explicaciones. Sir Arthur Conan Doyle, por ejemplo, que era un escritor muy racional y muy lógico, estaba seguro de la presencia de fantasmas. Él escribió un libro que se llama La religión psíquica,
Y estaba segurísimo de eso. También hay que decir que ese hombre tan lógico, tan racional, tan inteligente, que fue Sir Arthur Conan Doyle, fue engatusado por unas charlatanas que le hicieron creer que tenían fotografías de hadas. Y él hasta dio conferencias por infinidad de países hablando de la presencia de hadas. El astrónomo más eminente del siglo XIX fue Camilo Flammarion. Y Camilo Flammarion era espiritista y decía que espíritus descarnados se manifestaban y algunos de ellos, no todos, querían comunicar una sabiduría para la evolución de los seres humanos. Flammarion, científico duro, acostumbrado a la información precisa, a la ciencia más rigurosa, creía en fantasmas. Yo vuelvo a Shakespeare. El mundo, la realidad, tiene más cosas de lo que nos enseña tu filosofía, le dice a cierto personaje en Hamlet. Fantasma en el sentido etimológico, yo sí creo en ellos. Fantasma es aquello que se manifiesta, se percibe y quizá, también me inclino a creer, la mayoría de las veces tiene una explicación natural perfectamente racional. Pero dicen que los mexicanos tenemos esa proclividad de creer en fantasmas y en supercherías y luego yo recuerdo que cuando era muy común que las señoras leyeran las cartas, entonces bueno, había un enojo profundísimo, no nada más de quienes practicaban la religión, sino lo ataban a la ignorancia, ¿no? Sí, y Dante en la Divina Comedia, todos los que tratan de adivinar el futuro los pone en un círculo del infierno y los condenados tienen la característica que tienen el rostro totalmente invertido, están viendo hacia la espalda. No debieron tratar de ver el futuro, la cartomancia, la quiromancia, el trabajo para conocer vaticinios, que por cierto ahí viene la palabra Vaticano, era el sitio donde se hacían vaticinios, los augures, los arúspices, todos los pueblos a lo largo de la historia han querido conocer el futuro. Hay una manera racional de anticipar ciertas cosas, se llama prospectiva, que nada tiene que ver con profecías, ni magia, ni nada. Es prospectiva, construcción de escenarios, análisis de tendencias, etcétera. Pero ni siquiera así podemos conocer el futuro. No se puede conocer lo que no existe. Y muchos de nuestros políticos, y creo que ya ha sido tema precisamente también de esta sección del programa, pues han sido también muy adeptos, ¿no? a la lectura del futuro. Sí, Ronald Reagan, por ejemplo, tenía un consejo de astrólogos por influjo de su esposa Nancy y no tomaba ninguna decisión importante sin que ese consejo de astrólogos, muy numeroso por cierto, lo autorizara. La mamá de Sylvester Stallone, Sheila Stallone, y un señor muy viril llamado Walter Mercado formaban parte de ese consejo de astrónomos. José López Portillo, al que yo por su cultura y su elocuencia admiro, por influjo de su hermana Margarita, no salía de los pinos sin sobarle la panza. No es un Buda. El Buda gordo no es Buda. Buda era esbelto, era flaco. A Hotai, que le llaman el Buda sonriente. Y las mujeres cercanas a López Portillo le transmitieron muchas supersticiones. Vea Los Brujos del Poder, un libro sobre políticos mexicanos, entre otros Sylvester Gordillo, cosas ridículas que han hecho para conservar o incrementar su poder. ¿Y te acuerdas del Canal 13, que era del gobierno? Sí, que López y la Margarita era la de RTG. Que la dirigía, y salía el 13 con un trébol a un ladito para contrarrestar la mala suerte del 13 con el número. No. Sí, tuvo varios directores el Canal 13, uno de ellos Pedro Ferri Santa Cruz. Y Pedro Ferri Santa Cruz fue despedido por órdenes de Margarita. López Dóriga, que conducía un noticiero, de la manera más humillante lo avientan a la calle, le avientan las cosas a la calle por órdenes de Margarita. Margarita era una mujer culta, novelista, escribió Toña Machetes, pero muy crédula en esto y Doña Carmen también.
Entonces esas dos mujeres, no sé qué tanto, Rosaluz, Alegría, doctora en econometría en los Países Bajos, una mujer muy preparada, pero son mujeres muy supersticiosas. No le estoy echando la culpa a las mujeres, no tengo nada de misoginia, pero López Portillo, que era un hombre muy culto, se dejó manipular por gente supersticiosa. ¿Y sí. procederá en la política moderna? Ve a todos los políticos que se hacen limpias, con ramas de pirul y pases de huevo, y van a santuarios y participan en rituales mágicos religiosos de todos los partidos. Claro que ellos lo niegan, pero la superstición es muy difícil de creer. Vuelvo con Ortega y Gasset. De ideas y de opiniones cambiamos con relativa facilidad. Las creencias son entrañables, están arraigadísimas. Yo tengo amigos ateos, materialistas, que se asustan y dicen, Diosito Santo, Virgen, en fin. Entonces, aunque profesen un ateísmo a ultranza, vuelve la religiosidad y peor aún, la superstición mágica, brujeril, de hechicería. A ver, y bueno, creo que sí. Procede este comentario que va dirigido a ti, Francisco. Yo le pediría a Francisco que sea tolerante con los que tienen fe y que y que sí profesan una religión. Que el medio ambiente va a ser destruido y regenerado por el Creador, que tanto esmero pone en no aceptar. No sé por qué me piden respeto. Yo no le he faltado el respeto a ningún creyente. Y lea de Jorge Mario Bergoglio, mejor conocido como Francisco, el actual sumo pontífice. Lea Laudato Si, inspirado en el Poverello de Asís, San Francisco. Yo no creo en la neumatometría, es decir, en la medición de santidad, pero dudo que alguien supere en santidad a Francisco de Asís. El cuidado que debemos tener por la naturaleza, por el planeta, y ciertamente no es justo que se deteriore el entorno en aras de ciertas creencias. Pues sí, porque además sí. Dios lo dijo bien claro, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Pues digo, si nosotros no ayudamos a la naturaleza, que somos los que estamos en contacto con ella, pues difícilmente un milagro va a regenerar todo lo malo que le hemos hecho a la naturaleza. La naturaleza misma es el milagro. Exacto, sí. Exacto. Sí, estaba leyendo un artículo interesantísimo en Sin embargo, en función de qué compañías son las que hacen más daño a los mares. Y entonces hay algunas, P&G, por ejemplo, Starbucks, las grandes consorcios refresqueros, etcétera. Y entonces dices, ¿y por qué les vamos a hacer la segunda? ¿Y por qué vamos a estar consumiendo sus productos y volviéndonos cómplices? Porque la ignorancia no te exime de responsabilidad. Claro. Entonces creo que tenemos que ser muy cuidadosos hoy más que nunca. Bueno, pues muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias, de verdad, cómo disfrutamos este contexto del texto, el contexto del medio ambiente. Por eso siempre queremos que sea sábado, no porque es sábado, sino por estas secciones.